podemos hacer un montón sobre la regla de la cadena. Entonces esta clase de hoy vamos a poder enfocarnos más que todo en ejemplos. Entonces aquí la regla de la cadena voy a escribirla. Yo creo que es la sección 11.5 y con esto ya terminamos el capítulo 11. El capítulo 12 tiene más aplicaciones de derivación, las derivadas de logaritmos y funciones exponenciales. Entonces voy a empezar escribiendo la regla de la cadena porque ya habíamos hecho varios ejemplos la última clase. Entonces aquí tenemos que si g es derivable en x y f es derivable en g de x, estas simplemente son condiciones. Entonces la función compuesta creo que se mira esto así, se mira f mayúscula, que es f de g de x, es derivable en x y vamos a tener que su derivada es igual a lo siguiente. Entonces esta derivada se va a conocer como f' de x es igual a, tomamos primero la derivada de la función externa, la evaluamos en la función interna, luego multiplicamos este resultado por g' de x. Entonces esta es otra regla que no es necesario que se la memoricen porque generalmente como la trabajamos es visualizamos cómo es la composición de funciones y luego determinamos la prioridad de las derivadas, qué función derivamos primero y después qué función derivamos posteriormente. En algún momento van a ver de que también esta regla se puede utilizar como primero calcular la derivada de la función interna por la derivada de la función externa. Estos resultados, estas dos reglas son equivalentes. Hay otra forma de ver la regla de la cadena, es una forma que no se utiliza mucho, pero nos permite visualizar, bueno, nos vamos de una función a otra y luego a otra. Entonces con esta forma podemos ver por qué en realidad estamos multiplicando un producto de derivadas. Tenemos un producto de derivadas. Entonces esta es otra forma alternativa. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, dos funciones. Y es igual a f de u. Y luego u es igual a g de x. ¿Por qué estoy escribiendo esto así? Porque si junto estas dos funciones como u es igual a g de x, voy a tener que y es igual a f de g de x. Entonces otra vez regreso a la composición, la misma composición que tengo aquí. Pero ahora lo que quiero ver es, quiero recordar una mnemotecnia sobre cómo tomar esta derivada. Vamos a observar lo siguiente. Y es una función de u. Y u es una función de x. Entonces ahorita lo que quiero encontrar la derivada de y respecto a x. Entonces, ¿cómo calcularía esta derivada? Calculo la derivada de y respecto a u, que es dy de u, y luego como u depende de x, cuando calculo la derivada de u respecto a x, voy a tener esta otra derivada. Entonces si quiero llegar de y a x, primero tengo que pasar por u, pasando por u a tener un dy de u. Eso se conoce como un diagrama de árbol o de rama. Y luego para pasar de u a x, calculo de u de x. Entonces esto es lo bonito de esta otra forma, que bueno, calculo primero la derivada de la primera función y luego lo multiplico. ¿Sí? Podría entender un poco, porque me perdí cabal ahí en el principio de... Sí, aquí estoy describiendo que y depende de u y u depende de x. Entonces quiero hallar cuál es la derivada de y respecto a x. No puedo hallarlo de manera inmediata, sino que primero tengo que encontrar la derivada de y respecto a u.
y después la derivada de u respecto a x, y entonces con esto ya tengo la derivada de y respecto a x. Entonces esto es otra forma de escribir esta regla, porque como y es igual a f de u, este término que voy a tener aquí es prácticamente un f' de g de x, mientras que este otro de u respecto a x es g' de respecto a x. Entonces esto es más que todo, es otra forma de visualizar la regla de la cadena. Esta es más útil si por ejemplo tenemos que y depende de u depende de x, pero luego x depende de t y queremos encontrar la derivada de y respecto a t. Vamos a tener que hacer un triple producto de derivadas. Entonces eso le permite a uno visualizar, bueno, cómo voy a ir tomando las derivadas. Entonces ahorita voy a empezar con los ejemplos. Voy a empezar con un ejemplo que habíamos trabajado la clase pasada. Casi que a partir de ahora solo vamos a tener ejemplos. Posiblemente al final de la clase miremos una aplicación, pero creo que no se va a poder ver esa aplicación. Esa aplicación es un poco, toma su tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tomaríamos esta derivada? ¿Sí? 2 x al cubo más 1. Podemos dejar este exponente 1 solo para indicar que primero derivamos esta función. Entonces lo que estoy escribiendo aquí es f' de g de x. Y aquí, digamos, esto pueden desmenuzarlo como una composición, pero como pueden observar, la forma más práctica y rápida de hacer este problema es ya visualizar, bueno, aquí tenemos la función externa. Eso sería nuestro como u cuadrado. La derivada de u cuadrado es 2u, muy bien. Pero luego que necesito calcular la derivada de g de x respecto a x, que esa es la función interna. Entonces esto es igual a 3x al cuadrado y esto es el g' de x. En algún momento, si las derivadas son fáciles de calcular, pueden escribir inmediatamente que esto es igual a 6x al cuadrado por x al cubo más 1, sin tanta justificación. Porque muchos de estos problemas no es necesario hacer tanta justificación, así que quiero hacer la composición, calculo la derivada de cada una de las funciones, multiplico eso y eso es la derivada de la composición. Esa no es tanta la idea. Aquí hay otro problema bien interesante. Yo creo que aquí les voy a poner un problema desmenuzado con composición, porque desafortunadamente hay aplicaciones que... Entonces digamos ahora qué haríamos con esta regla. Sí, alguien dijo un 200. Primero tomamos la derivada de esta función y luego multiplicamos ese resultado por la derivada de la función que está dentro de la potencia de 200. Entonces puede parecer un problema largo, pero simplemente decimos, bueno, 200, paréntesis, vuelvo a escribir todo lo que está dentro del paréntesis. La regla de la cadena se pone más interesante para funciones logarítmicas o exponenciales, mucho más interesante. Y luego ¿qué haría? Calcularía esto por... ¿Y cuál es la derivada de la función que está? Creo que ahí era 1000. Y... sí, es un 1000. Agregamos aquí el 0. O 1k. Porque ahora se acostumbra. Menos 40x al cubo más 30x al cuadrado menos 5. Entonces, como pueden observar, ya calculamos estas derivadas. Aquí hay un problema que me gusta más que todo por la forma como está planteado el problema. Entonces aquí hay una y esta es la otra. Muy bien. Entonces ahora vamos a pedir encuentre dy de x si y es igual a la raíz cúbica de u y u es igual a 7x menos x al cubo. Muy bien, y entonces ahora ¿qué hacemos? Lo pueden hacer de dos formas. ¿Qué forma preferirían? ¿Expresar y simplemente como una función de x
O primero calcular la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. De una vez, así dy de x es igual a dy de u. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como y depende de u, tengo que calcular la derivada de y respecto a u. Ya luego u depende de x, entonces necesito calcular la derivada de u respecto a x. En algún momento una forma de hacer trampa con esta regla para verificar si todo lo tienen correcto es que estos operadores en cierta forma se cancelen. O sea, no los estamos cancelando, pero tienen que visualizar de que si empiezan con dy, tienen que tener dy en el numerador y un dx en el denominador, y cualquier variable adicional que agreguen para derivar, eventualmente como que se tiene que cancelar. Entonces vamos y de u a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de y respecto a u? Sí. Esto lo podemos reescribir como u a la 3 medios. Entonces esto es igual a 3 medios por u a la 1 medio. Lo podemos dejar de esta manera por ¿cuál es la derivada de u respecto a x? Aquí tengo u. Y esto sería todo. Si en algún momento quieren reemplazar u por x, lo pueden hacer sin ningún problema. 7x menos x al cubo por 7 menos 3x al cuadrado. En algunos problemas, para que la función no se mire tan complicada, prefieren desmenuzar la función en términos de una composición, porque si en algún momento quieren hallar una razón de cambio y todo, bueno, primero encontremos x, con x encontramos u, y aquí ya simplemente calculo la raíz cuadrada de u por 7 menos x menos 3x al cuadrado. Otra cosa que pueden hacer es, ¿por qué no encontramos y como f de g de x? ¿Por qué puedo decir f de g de x? Y depende de u y u depende de x. Si combinamos estas dos, y va a depender exclusivamente de x. Entonces, ¿a qué sería igual esta función? F de g de x. Ajá. Al cubo. Muy bien. Entonces esto solo lo voy a reescribir como un 7x menos x al cubo por 3 medios. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Ajá, 3 medios. Ajá, x. Ven, x al cubo por... ¿cuál sería la nueva potencia? Un medio. ¿Me falta algo? Sí, la derivada de la función interna. Entonces esto es igual a 7 menos 3x al cuadrado. Y como pueden observar, las dos respuestas son idénticas. La única diferencia entre ambos métodos es que aquí como que en cierta forma estamos eliminando el intermediario. Entonces estamos viendo directamente de y a x, mientras que aquí ya no. Bueno, vámonos de y a u y de u a x. Entonces pueden usar la forma que sientan más cómoda. Posiblemente esta la han de sentir más cómoda. Entonces vamos a continuar con más problemas. Hay una regla que presenta el libro, que es la regla de la potencia cuando la potencia cuando es la potencia de una función y no simplemente un término x. Esta regla de la potencia es una regla que prácticamente es un caso especial de la regla de la cadena. Yo creo que esa se conoce como la regla 6 en el libro, la regla de la potencia. Este simplemente es un caso especial. Entonces voy a poner regla de la potencia de una función. Mejor, porque así esto es más claro, porque se puede confundir con la regla de la potencia que ya conocemos. Entonces este es un caso especial de la regla de la cadena. Y lo que les está diciendo esta regla es, bueno, ¿qué sucede si queremos saber la derivada de esta función? F de x a la n. ¿A qué sería igual esta derivada?
Aquí tenemos como que una potencia de n, esta sería nuestra función externa. N. Sí, n por f de x. Ajá, por f de x, esta es como la función interna. Y luego, ¿cuál sería esa nueva potencia? N a la menos 1. Y luego por la de f de x. ¿Sí? Y esto es todo. Entonces, como pueden ver, es bastante parecida a la regla de la potencia, o es un caso especial de la regla de la cadena, o una generalización de la regla de la potencia como la conocemos. Entonces, esta es bastante parecida a la regla de la cadena. El libro la menciona por si en algún momento quieren hacer una forma más rápida de trabajar esas derivadas, pero como pueden observar, las diferencias son muy pocas. Aquí es la derivada de la función externa en general. Aquí simplemente es la derivada de una función potencia. Y esa es la única diferencia, pero prácticamente si conocen la regla de la cadena pueden utilizar, no necesitan usar la regla de la potencia. Pero el libro la menciona siempre y por eso la estoy escribiendo en caso en algún problema les digan, encuentre esta derivada utilizando la regla de la potencia. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Un caso especial de la regla de la cadena. Entonces continuemos con las de los ejercicios de derivada. En algún momento estos problemas van a ser un poco repetitivos, pero si se empiezan a volver repetitivos es bueno, quiere significar que estamos conociendo el tema. Veamos, por ejemplo, cómo derivaríamos esta. Ajá. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto es n y esto es n menos 1. ¿Qué más me falta? Por 2t. Ajá. Menos 2. Ajá. T a la menos 1. Y T a la menos 3. T a la menos 3. Sí, T a la menos 3. Eso es todo. O pueden escribirlo menos 2 dividido T al cubo. Eso no afecta en nada el problema. Ahorita pareciera que estoy trabajando rápido, pero más que todo, digamos, el enfoque de este tema es de que puedan visualizar la función compuesta y puedan determinar cómo van determinando cada término de la función compuesta paso a paso. En algún momento, digamos, la composición nos puede ayudar para explicar cómo se comporta esta función, cómo podemos encontrar su dominio. Pero ahorita más que todo el enfoque de esta sección es cómo calcular derivadas solo con verlas de una manera prácticamente inmediata. Muy bien. Entonces aquí alguien de ustedes me podría decir que aquí en realidad hay tres funciones: la raíz cuarta, luego la raíz quinta y luego esta otra función 3q al cubo más 2q más q a la menos 1. Pero ¿de qué otra forma podemos reescribir esta función para no tener que hacer tantas reglas de la cadena? Sí, nítido, a las 5 cuartos. Porque si reescribimos esto como 3q al cubo, vamos a subir aquí un poquito. ¿Se mira? Sí. Muy bien, aquí ya nos ahorramos una cadena. Entonces simplemente la derivada de 5 cuartos por la derivada de toda esta función. Y aquí me falta algo. Creo que aquí no me va a caber. Voy a escribir la derivada acá porque no me va a caber. Y no me gusta. Por ¿cuál sería la derivada de esta? Ajá. Menos 1. Ajá. Q a la menos 2. Menos 1 q cuadrado está re bien, o menos q a la menos 2 también está bien.
Entonces aquí solo voy a, para completar esto, solo voy a decir que este resultado es du por dq, para que no hayan dos respuestas diferentes. En el libro hay varios problemas que primero, digamos, calculan esta derivada y luego dicen, bueno, por la derivada respecto a q de esta función, y hacen ese paso adicional. Si quieren hacer ese paso adicional está perfecto, pero más que todo el enfoque más práctico es derivar todo de un solo que con cuidado de ir viendo bien qué vamos derivando en cada paso. Y la razón por la que quiero este enfoque práctico, porque ahorita vamos a empezar a ver otros casos un poco más complicados de la regla de la cadena, pero que igual la idea es la misma. Seguimos derivando y derivando hasta que ya hayamos derivado todas las partes de la función compuesta. Entonces un problema como esos que estoy hablando, es una composición de dos o más funciones. Entonces este es un problema más bonito. ¿Por qué? Porque tenemos la función y f compuesta en g compuesta en h. ¿Cómo podemos escribir esto? Estamos diciendo prácticamente que f la vamos a evaluar en la función g, pero la función g la vamos a evaluar en h. Entonces ahora vamos a necesitar un montón de paréntesis. F de h, voy a usar corchetes para que no se confundan los paréntesis que vamos a tener aquí. Entonces h tenemos que evaluarla en... no, esto es g. Aquí estoy haciendo algo completamente diferente. Si no es lo mismo f de g de h que f de h de g. Eso lo vamos a ver. Entonces, como van a ver, escribir esta regla va a ser un poco extenso, pero con el enfoque práctico de calcular estas derivadas, simplemente vamos visualizando qué es lo que tenemos que hacer en cada paso. Muy bien. Entonces, g se evalúa en h de x. Entonces ya cierro este corchete a g de h de x y luego escribo este paréntesis. Entonces lo interesante es cuál sería la derivada de esta función. ¿Cuál se imaginarían que sería? Vamos a ponerles nombres a estas. Esta es la externa. Sí, nítido. Muy bien. Entonces esta le voy a llamar intermedia. Entonces, pues es que se llama una regla de la cadena, porque pueden ver ahí cómo se están conectando todas las derivadas. Entonces, y' sería la derivada de f. Y obviamente tenemos que escribir toda esta gran cantidad acá. Pero eso nos está indicando, bueno, vamos a mantener toda esa composición de funciones. Pero como ya nos encargamos de una de las funciones compuestas, ya solo nos queda encontrar la derivada de g respecto a x. Entonces en este caso vamos a tener ahora por g', corchetes, volvemos a copiar el h de x y podemos ver ahora cómo se va volviendo esta composición más pequeña. Ya eventualmente, como queremos llegar a x, para llegar a x solo necesitamos pasar por h. Entonces ya calculamos la derivada de h. Esta regla es más difícil de escribir que de utilizarla. Como pueden ver, aquí eso es un gran trabalenguas. Y como es un poco extensa de escribir, aquí en este caso es más práctico escribir así el árbol de bueno, vamos de y a u, de u a w, de w a x. Tenemos esta triple composición. ¿Cómo podemos calcularla? Un producto de tres derivadas. Entonces esto es derivada, vamos a ponerlo en términos muy informales: derivada externa, derivada interna, y esto va a ser lo más difícil de la regla académica. Bueno, derivada, no, esta es derivada intermedia. Voy a poner derivada más interna. Externa por intermedia por interna. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo se puede visualizar también? Se puede visualizar como
Y es función de esta variable u. U es función de una variable g, pongámosle w, y w es función de h de x. Entonces aquí, como pueden ver, si vamos sustituyendo, bueno, u es igual a g de w, f de g, pero como w es igual a h de x, vamos a tener f de g de h de x. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este caminito? Vamos de y a u, de u nos pasamos a w, y de w nos pasamos a x. Entonces, ¿a qué sería igual dy de x? Como les decía, tenemos que empezar con y y tenemos que terminar con x. Entonces todas estas variables intermedias se van a ir cancelando. Estas son como unas variables intermedias. Intermedias. No, van a ver que esto es, en realidad es más corto. La derivada de y respecto a u. La derivada de u respecto a w. Y la derivada de w respecto a x. Ajá, entonces aquí está el producto de las tres derivadas. Esta de aquí es como la f'. Esta otra es como la g'. Y esta otra es como la h'. Entonces esta es la idea mental que vamos a tener a la hora de utilizar la regla de la cadena. Es lo que nos está diciendo. Vamos calculando derivadas y multiplicando derivadas de composiciones más simples hasta que finalmente lleguemos a la variable x. Entonces tenemos aquí una serie de problemas. Este problema que voy a presentar ya va a ser más desafiante que los anteriores, pero el único desafío es mantener un control de cómo vamos derivando poco a poco. Entonces aquí hay unos cuantos problemas. Muy bien. Como les decía, no es necesario memorizarse estas fórmulas, las estoy escribiendo porque siempre he requerido escribirlas, y entonces ya mentalmente vamos a tratar de ver cómo tomar estas derivadas. Con exponenciales y logaritmos estas funciones, estas derivadas son más bonitas. Entonces, esto es lo más difícil del siguiente problema. De este problema, 2x al cuadrado más 1 a la cuarta. Muy bien. Y aquí van a ver por qué, digamos, hay una pequeña complicación, solo por todo lo que hay que hacer. Pero no hay que confundirse. Aquí observamos algo, aquí observamos que todo esto está dentro de la raíz cuadrada. Y desafortunadamente la raíz cuadrada no se puede simplificar en algo más simple, no se puede expander. Si esto fuera un cuadrado, tal vez uno todavía se anima ahí a desarrollar el cuadrado, pero con raíz cuadrada no puede haber ninguna simplificación. Entonces en ningún momento vamos a tener que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a esto. Entonces mucho cuidado con esto, porque en algún momento quieren decir, bueno, si tuviera aquí esta raíz cuadrada y distribuyera, ya hubiera terminado con el problema. No se puede. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? La raíz cuadrada. Entonces lo más externo es la raíz cuadrada. Voy a poner aquí un paréntesis para indicar lo que esté aquí adentro lo vamos a volver a copiar. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Un medio. De 2. Ajá, de todo. Ajá. Aquí solo estoy escribiendo corchetes para distinguir esto. Y ahora que la derivada de qué necesitamos calcular. De lo interno. Solo para orientarlos un poco. No es necesario que escriban este paso, pero solo quiero escribir esto como 2x al cuadrado más 1 a la cuarta menos 10x. Aquí tenemos un pequeño problemita. Tenemos la derivada de una diferencia. Entonces tengo que calcular la derivada de esta función
Y luego la derivada de menos 10x. Esta es la que no nos está causando un problema, ningún problema. Esta es un poco complicada, pero digamos cuál sería la derivada de esta función. Ajá. A la 3. A la 3. ¿Y cuál es la derivada de lo que está dentro? Bueno, sería 4x, pero está bien, digamos. Entonces voy a volver a reescribir esto. De un solo pueden proceder a calcular esta derivada. Entonces, como me habían mencionado, esta derivada es igual a 4 2x al cuadrado más 1 a la 3 por 4x. Pero todavía no he terminado, porque aquí solo tengo la derivada del primer término. Solo tengo que agregar un menos 10. ¿Solo porque es a las 3? Porque es una potencia de, a la cuarta, sí, sí es un 4. Sí. Porque aquí se mira como 6. Sí, es posible. Pues ahorita, antes de continuar con más problemas, digamos, ¿vieron qué fue lo que hice? Visualicé cuál es la función que se tiene que derivar primero. Calculé esa derivada y luego me fui enfocando. Bueno, aquí tengo que derivar esta potencia de 4, pero luego tengo que derivar el 2x al cuadrado más 1, que es 4x. Y luego solo me queda pendiente calcular la derivada de menos 10x, que es igual a menos 10. Entonces estos problemas, ¿cuál es la derivada de 2x al cuadrado? Pero aquí tenemos una regla de la cadena dentro de una regla de la cadena. Y también se puede tener una regla de la cadena dentro de una regla de la cadena dentro de una regla de la cadena. Eso con polinomios ya se vuelve muy complicado. Con exponenciales y logaritmos sí se puede ver una como triple regla de la cadena. Pero igual la idea es la misma. Uno continúa derivando y derivando y derivando hasta que finalmente uno llega a la respuesta. Aquí hay otro problema que les puede parecer un poquito capcioso. Y ahí se quedan entonces. Sí, ahí no me animaría a simplificar. Y casi que no se puede simplificar. Esto no se puede simplificar. Esto es una raíz cuadrada. Tal vez pueden escribir esto como 1 dividido la raíz cuadrada de esto. Este cubo se puede expander, se puede multiplicar por 16x al cuadrado, pero igual no se va a simplificar en nada amistoso. Nosotros va a quedar algo todavía posiblemente más largo. Esto es más que todo, muchos de estos problemas van a ser para verificar de que conocen las derivadas de las potencias y que conocen cómo aplicar la regla de la cadena. Entonces tengo este otro problema que también es un poco capcioso. Y luego abrí aquí un W, que es igual a T dividido T más 1. Muy bien, entonces problema un poco capcioso, es un problema un poco capcioso, pero por lo menos lo podemos hacer poco a poco. Aquí como calcularían la derivada de Y respecto a T, haciendo un trencito. Y está conectado con U está conectado con W, y W está conectado con T. Entonces, ¿cómo calcularían esta derivada? Esto solo es de construir como bloques. Solo necesitaría que me proporcionaran la fórmula. De Y, sí, hay que empezar con Y. De Y, ajá, sobre DU. Después por DU, sobre DW, DW sobre DT. Ajá. Y esto es todo. Y aquí obviamente no vamos a simplificar, expresar U en términos de T y luego U en términos de T, porque se vuelve una expresión sumamente complicada. Entonces, ¿cuál es la derivada de Y respecto a U? Más 1, ok. La derivada de U respecto a W.
Eso es un W a la 1/3 más W a la 7/2. Entonces, ¿cuál es la derivada de U respecto a W? Estoy calculando ahora de U de W. W menos 1/3. Ajá. Sí, 1/3 por W menos 2/3 medios W a la 5/2. Y aquí, bueno, por falta de espacio todavía no voy a calcular la derivada de W respecto a T, pero voy a poner la derivada de... Y ahora aquí hay un cociente. Entonces todos estos problemas son, digamos, problemas desafiantes, pero son problemas bonitos porque son los problemas donde estamos repasando regla del producto, regla de la cadena, regla del cociente. Entonces ahora, solo para terminar este problema, voy a volver a escribir todas estas funciones tal como están. 1/3, yo creo que puedo escribir esto solo como W a las 2/3, solo para que se mire un poco más compacto. Más 7/2, W a las 5/2. ¿Y cuál sería la derivada de T dividido T más 1 respecto a T? Ajá, T más 1, muy bien, la derivada del numerador es 1. Menos T. Y dividido T más 1 al cuadrado. Aquí puede haber una simplificación muy pequeña, podemos cancelar las T's. Y como pueden ver, esto es un problema que al principio parece desafiante, pero simplemente lo que estamos haciendo es calcular primero la derivada respecto a U, después la derivada respecto a W y después la derivada respecto a T. Ahorita solo quiero hacer un problema más. Vamos a ver qué hacer un problema, porque aquí hay varios. Me gusta este otro problema porque aquí este es un problema donde podemos tener una discusión. Y es igual a 1, x a la 8 más 4x a la 4 menos 10. ¿Qué se les ocurre hacer aquí? Y esto es solo para que tengamos una pequeña discusión. ¿Quieren hacer una regla del cociente o quieren hacer algo más práctico? No puede. ¿Sí? Ajá. Entonces este es un problema que lo voy a llamar como regla del cociente versus regla del cociente contra regla de la cadena. Y como vamos a ver, la regla de la cadena va a ganar aquí, porque aquí simplemente tomamos la derivada de y respecto a x, y esta derivada que sería igual menos 2, ajá. No, ¿por qué quién me dijo menos 2? Solo es un menos. El menos 2 ha de ser la potencia. Ok, x a la 8 más 4x a la cuarta menos 10 dividido a la menos 2. Y luego, ¿qué me hace falta? Ajá, ¿qué sería? 8x mi menos 0. Pueden, si quieren, pueden hacer este problema con la regla del cociente, pero solo lo voy a hacer aquí para que repasemos la regla del cociente y van a ver que esta regla del cociente sí sale el problema mucho más complicado. ¿Cómo harían este problema con la regla del cociente? Que es 0. 0 por todo esto, que no voy a escribir todo eso porque si no se mira muy feo todo este cálculo. Y luego, ¿cuál sería la derivada del denominador? 6x a la 3. 16, sí, 16. Muy bien, 16. Y un menos 0 que no voy a escribir. Por el 1 solo por formalidad. Dividido
el denominador al cuadrado. Y como pueden observar, la respuesta es la misma, pero creo que la regla de la cadena fue un poquito más rápido. Lo voy a escribir una vez más solo para que se mire un poco más claro. Y yo creo que por hoy trabajamos suficiente. Entonces disfruten su descanso, tienen todo el jueves, viernes, sábado. El laboratorio va a estar de fin de semana. Solo nos faltó una aplicación un poco molesta, que es el producto del ingreso marginal. ¿Sí? Solo nos faltó la aplicación del producto del ingreso marginal. Es cierto que es lo de Adriana. Sí.